Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo sobre el Indo-Pacífico que organizamos conjuntamente desde Casa Asia, CIDOB y el Real Instituto Elcano. La sesión que hoy nos ocupa lleva por título ¿Están convergiendo Corea del Sur y Japón en el Indo-Pacífico? Y es la que inaugura la tercera edición del ciclo, que esperamos que, como en las dos anteriores, pues siga despertando su interés y que edición tras edición podamos convertir estos encuentros un poco entre amigos en un espacio estable de análisis e interpretación de la región de Asia. Permítame introducir brevemente el tema de la sesión de hoy, ya que siempre que organizamos un acto como este, pues nos gusta un poco situar sobre todo el por qué hacemos este tema y también un poco el contexto en el cual tiene lugar, ¿no? Y en este caso específico es preciso empezar hablando pues, de que tras años de decaimiento y de constantes sube y bajas de la relación bilateral entre Corea y Japón, pues estamos pasando por una fase de un relativo acercamiento, que se debe, creemos, en buena medida por sus actuales liderazgos, el del primer ministro Fumio Kishida en Japón y del presidente Yoon Suk-yeol, que están invirtiendo pues, una parte importante de su capital político en llevarlo a cabo y que comparten pues, una visión de que este acercamiento pues, puede beneficiar a los dos países. En un contexto especialmente pues, marcado por grandes retos que comparten, el primero de los cuales es el reto demográfico, es un reto compartido por ambos países. También el reto pues, de cómo mantener el crecimiento económico. Y el tercero, pues el elefante siempre en la habitación, que es pues, cómo tomar o acomodar esta influencia creciente de China en la región y también pues, la influencia de China en el resto del mundo. A este acercamiento contribuye, y de una manera muy importante, las notables similitudes entre los dos países. Unas similitudes pues, que se basan, por ejemplo, en el hecho de que los dos países son democracias maduras, que en ambos casos apoyan el statu quo dentro del orden internacional, que comparten muchos de los riesgos de seguridad, pues por ejemplo, Corea del Norte a la cabeza, podríamos decir, y que también pues, en ambos casos son aliados estratégicos de Estados Unidos en la región de Asia Oriental. Esta es una relación que a veces es bilateral, a veces es trilateral, y esto se explica, pues, que sea trilateral, este componente de Estados Unidos explica en buena medida pues, que estemos asistiendo a este acercamiento al cual hablamos, y un acercamiento que en este caso pues, se debe en buena medida al talante de la administración Biden, que le otorga un papel central a las alianzas y a las coaliciones. En este momento se suma también una percepción, creemos que compartida por ambos, que es una sensación de un deterioro de la atmósfera de seguridad en Asia Oriental, un deterioro de la atmósfera que se explica en buena medida por esta rivalidad entre Beijing y Washington, pero también por la sombra de un posible conflicto en el estrecho de Taiwán y, como no, pues por la constante amenaza que supone Corea del Norte. Existen, pues, numerosos y importantes incentivos para llevar a cabo este acercamiento. No obstante, esta relación, como hemos dicho, es una relación de subes y bajas, es una relación pues, que es en cierta medida convulsa. El profesor de Relaciones Internacionales Yasuo Sakata la ha definido pues, como una tormenta encerrada dentro de una botella, ¿no? Debido pues, a que existen una serie de puntos de discordia entre los dos que son tremendamente virulentos y que tienen, pues, por ejemplo, la memoria histórica, la identidad o los aspectos sociales y políticos, pues elementos muy claves, ¿no? Y que sobre todo son elementos que están muy presentes en la política doméstica y que son agitados de manera recurrente por sectores políticos ultraconservadores o progresistas, según el campo del caso, y que pueden actuar, pues, quizá como limitadores de este acercamiento. Esto nos sirve quizá para situar un poco el punto de partida de esta conversación. Pensamos que resulta pertinente pues, preguntarnos en primer lugar por cuáles han sido los antecedentes inmediatos de este acercamiento, ¿no? De dónde venimos, por las razones que lo impulsan y finalmente también por las perspectivas de que este acercamiento pues, pueda mantenerse en el futuro, especialmente con el horizonte de dos eventos. Uno son las elecciones legislativas coreanas y las presidenciales, el otro las presidenciales estadounidenses en el 2024 ambos, y que pensamos que son elementos que pueden quizá cuestionar o hacer cambiar un poco esta dinámica. Como ven, pues son muchas las preguntas que tenemos encima de la mesa y poco es el tiempo para responderlas, con lo cual, sin más dilación, pues quisiera agradecer a Ramón y a Mario pues, su participación en el acto de hoy y daré la palabra a Yasmín Paricio, que hoy ejercerá de moderadora y que, como saben, pues es la coordinadora de Política y Sociedad de Casa Asia y que será quien introduzca la sesión y presente al resto de participantes. Pues nada, cuando quieras, Yasmín. Oriol, muchas gracias por tu presentación y nada, en nombre de Casa Asia me sumo a los agradecimientos tanto al CIDOB como al Real Instituto Elcano y en especial a ti, Oriol, y a ti, Mario, por este segundo ciclo que organizamos junto con Casa Asia.
Y extender también el agradecimiento a los ponentes de los 3 webinars que organizamos, ¿no? A Ramón Pacheco, que ahora brevemente presentaré más extensamente, a, por supuesto, nuestro embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y director del Centro Casa Asia Madrid, Emilio de Miguel, que realizará la segunda conferencia, y finalmente a José Pablo Martínez Romera, que es ayudante de investigación del Real Instituto Elcano, que dará la tercera ponencia. También mencionar a Inés Marco, que realizará los comentarios de la tercera conferencia y es la investigadora del CIO. Así que con estos agradecimientos, presentar a Ramón Pacheco. Ramón, muchas gracias por participar en la ponencia de hoy y comentaros que Ramón Pacheco Pardo es catedrático de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres y catedrático, titular de la Cátedra Corea de la Korea Foundation y de la Universidad Libre de Bruselas. También Ramón es investigador asociado no residente en el Centro para los Estudios Estratégicos Internacionales, investigador no residente en el Instituto Sejong, miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y miembro del Comité de la Unión Europea para el Consejo de Cooperación para la Seguridad del Asia-Pacífico. Y su investigación, la investigación de Ramón, se centra en las relaciones internacionales y la geoeconomía de Asia Oriental y las relaciones entre Europa y Asia. Además, Ramón, felicitarte por tu último libro publicado con la Yale University Press, que me consta que presentaste hace poco en Seúl y tiene como título Corea, A New History of North and South, y que en principio presentaremos en Casa Asia, ¿verdad?, el año que viene. Eres coautor junto con Víctor Cha. Así que, enhorabuena y desearte que las presentaciones del libro vayan muy bien. Así que, sin más dilación, Ramón, te cedo la palabra. Tras la ponencia de Ramón, contaremos con los comentarios a cargo de Mario Esteban, que es investigador principal para Asia del Real Instituto Elcano y además es catedrático del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde aquí animaros a todos los participantes, asistentes, que me consta que son muchos, a que realicéis preguntas a través del chat y tras la ponencia de Ramón y los comentarios a cargo de Mario, pues habrá un debate que seguro será muy interesante y se complementará muy bien con la ponencia y los comentarios de Mario. Así que sin más dilación, no quito más tiempo y Ramón, adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por esta presentación y por supuesto a el Instituto Elcano por la invitación a participar en el foro de hoy sobre el Indo-Pacífico. Y quería empezar contestando la primera pregunta que ha planteado Uriol, ¿no? Voy a centrar mi presentación en 3 distintas partes. La primera es de dónde venimos, la segunda dónde estamos y la tercera si este proceso es sostenible, ¿no? A dónde podemos ir. Si hablamos de dónde venimos, sí que es cierto que las relaciones entre Corea y Japón, Japón y Corea, pues evidentemente han mejorado de manera sustancial el último año, pero hay que decir que el actual proceso, digamos, de mejora de las relaciones entre los dos, lo podemos remontar a los años 90 del siglo pasado, sobre todo cuando Corea del Norte tuvo lugar la primera crisis nuclear de Corea del Norte en el año 93-94 y el ensayo del misil Nodong por parte de Corea del Norte en el año 98 por encima de las aguas que separan Corea y Japón y también por encima de Japón y digamos que esto llevó a que Japón intentara buscar con quién cooperar para tratar de detener la amenaza norcoreana. Este era un momento en el cual teníamos al presidente Clinton en Estados Unidos, en la Casa Blanca, y comento esto porque hay que decir, y luego lo voy a comentar en un poco más detalle, que la cooperación entre Japón y Corea también ha ido de la mano de la cooperación trilateral de estos dos aliados de Estados Unidos más Estados Unidos. Y a finales de los 90, pues la administración Clinton comenzó a impulsar esta cooperación trilateral. Desde entonces hasta el día de hoy, la cooperación ha tenido sus altibajos. Ha habido momentos en los cuales la cooperación pues, ha avanzado y ha mejorado pasos acelerados. Por ejemplo,
en los años 2000, la década de los años 2000, principios de este siglo. Tuvimos las negociaciones a 6 bandas para tratar la desnuclearización de Corea del Norte, y ahí Corea y Japón tuvieron una muy buena sintonía junto a Estados Unidos, pero también de manera bilateral. Y luego hay que decir que a medida que la amenaza china desde la percepción de estos dos países comenzó a aumentar una vez que Xi Jinping tomó el poder, pues sí que hemos un periodo de acercamiento también a principios de la pasada década, ¿no? De los años 2010. También ha habido momentos en los cuales la cooperación no ha sido tan fuerte, por ejemplo, en el año 2011, 2012, 2013, durante la presidencia de Lee Myung-bak en Corea del Sur, hubo ciertas tensiones territoriales entre Corea del Sur y Japón. Después de haber venido, como digo, unos años de acercamiento entre los dos. Por ejemplo, Corea participó como invitado en la reunión que tuvo del G7 que tuvo lugar en Japón en los años 2008, 2009, si no recuerdo mal, en estos años. Pero luego hubo momentos, digamos, en los que hubo más tensiones. También hubo más tensiones durante la presidencia del primer ministro Abe Shinzo y el presidente Moon Jae-in en Corea del Sur. A nivel personal, pues no se llevaban muy bien los dos. Hubo momentos de tensión debido a una resolución por parte de la Corte Suprema de Corea del Sur que básicamente hubiera llevado a que empresas japonesas hubieran tenido que pagar a los antiguos trabajadores que esclavizaron durante la ocupación japonesa de Corea, cuando Corea era un país unificado, esto no aceptó Japón, entonces hubo unas ciertas tensiones entre los dos gobiernos, pero a día de hoy, como he comentado anteriormente, desde que el presidente Yoon Suk-yeol tomó el poder en Corea del Sur y también Kishida Fumio tomó el poder como primer ministro en Japón, hemos visto un acercamiento entre los dos países. Digamos que estos son los antecedentes, ¿no? Solo comentar también a modo antecedente que esta cooperación se ha centrado en materias de seguridad, de diplomacia y hasta cierto punto en materia económica también ha habido cooperación entre los dos países, pero yo diría que en materias de seguridad y en materias de diplomacia son las dos áreas en las cuales ha habido una cooperación más profunda a lo largo de estas décadas. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Hemos visto los últimos 12 meses, año y medio, una mejora sustancial de las relaciones entre los dos países. Por razones internas, como hemos dicho, el cambio de presidencia en Corea del Sur y de primer ministro en Japón, dos líderes que tienen una muy buena sintonía. O también a nivel doméstico, hemos visto que una vez que hemos podido dejar la pandemia de lado, la hemos superado, pues los intercambios diplomáticos, pero también, por ejemplo, turísticos entre los dos países se han acelerado, ¿no? Mario, tú y yo, por ejemplo, hemos estado en Corea y Japón en el último año y hemos visto pues, coreanos del sur yendo como turistas a Japón y viceversa, ¿no? Seúl lleno de turistas japoneses, entonces esto sí que ha llevado estos contactos personales, pues ha llegado a una situación, por ejemplo, como hemos visto recientemente, ha habido un sondeo en Japón que se ha publicado esta semana, bueno, no esta semana, hace unos días, semana pasada, en el cual una mayoría de japoneses tenía una visión positiva sobre Corea del Sur, ¿no? Y hasta cierto punto está dado porque se han podido reencontrar, digamos, con sus vecinos, ¿no? Y lo mismo estamos viendo en Corea, ¿no? Entonces hay estos factores internos. Pero yo creo que los factores externos puede que hayan sido tan o incluso más importantes. ¿Cuáles son los factores externos? Uno fundamental y que nos toca directamente es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que países como Corea, como Japón, como Taiwán, ven como una amenaza directa. Piensan que lo que Rusia ha hecho con Ucrania, invadir el país, es algo que China se podría plantear hacer en Taiwán. Algo que hasta ahora era impensable, pues ahora es una posibilidad que cuando menos tienen que tener en cuenta, porque hemos visto, como acabo de decir,
que Rusia, algo que nos parece impensable también en Europa, lo ha realizado en Ucrania, invadir el país. Y hemos visto cómo inmediatamente estos dos países, como digo también con Taiwán, otros países del Indo-Pacífico, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, Singapur hasta cierto punto, han sido de los pocos que a nivel global pues han apoyado sin fisuras a Ucrania, a la OTAN, a la Unión Europea y por supuesto a su aliado Estados Unidos en tratar de detener y revertir esta invasión rusa. Otros factores externos a tener en cuenta. Evidentemente hay que retrotraerse a la presidencia de Trump en Estados Unidos. Fue un shock para nosotros en Europa. Por ejemplo, la manera en que Trump trataba a sus aliados de la OTAN. Lo mismo sucedió con Corea y Japón. Vimos que hubo tensiones en las dos alianzas. Trump, por ejemplo, nada más llegar a la Casa Blanca, como todos sabemos, su primera medida en tema de política exterior fue abandonar el Tratado de Libre Comercio que la administración de Obama había liderado y que era de gran importancia para Japón y para el primer ministro Abe también. Con Corea del Sur vimos como nada más llegar también a la presidencia, pues Trump llamó a la renegociación del Tratado Bilateral de Libre Comercio. Vimos como Trump amenazó con llevarse las tropas estadounidenses en Corea del Sur de vuelta a casa, aunque no hubiera podido hacerlo, ¿no? Porque el Congreso lo había impedido, el Congreso estadounidense, pero amenazó con ello, ¿no? Vimos como tanto a Corea del Sur como a Japón les pidió que aumentaran de manera sustancial su contribución para el mantenimiento de las tropas estadounidenses, tanto en Okinawa como en Corea. Entonces vimos unas tensiones que llevó a que estos dos países buscaran a otros posibles socios. Y esto incluye a Europa, Canadá, Australia, pero también llevó a que, digamos, de manera más a nivel técnico, no necesariamente política, porque esto sucedió durante la administración de Moon y la administración de Abe, pues la cooperación, como digo, más a nivel técnico, pues sí que es cierto que continuó llevándose a cabo. Y también, por supuesto, la gran amenaza china que ambos países sienten, que lo he comentado anteriormente con respecto a Corea del Norte, pero sí que es cierto que la llegada al poder de Xi Jinping y su política más asertiva, digamos, ha tocado de pleno a Corea y Japón. La semana pasada, por ejemplo, en Seúl lo comentábamos, que un tema que lleva a las tensiones con Corea del Sur, por ejemplo, es el hecho de que barcos pesqueros chinos y barcos que no son pesqueros, ¿no? Por ejemplo, del ejército chino, pues se adentran en las aguas territoriales surcoreanas. Y, por supuesto, en Japón las tensiones territoriales continúan, las tensiones económicas continúan y Japón siente de manera directa que China se ha convertido en una posible amenaza, no solo por lo que comentaba anteriormente, el hecho que puede decidir invadir Taiwán, pero una amenaza directa a Japón, al orden internacional, al derecho internacional que toca de lleno a Tokio y, por supuesto, a Seúl también. Entonces tenemos una confluencia de factores externos que han llevado a una mayor cooperación. Otro de ellos, he hablado de Trump anteriormente, hay que hablar de Biden. La administración Biden, algo que bajo mi punto de vista hay que poner en su haber, es el hecho de que desde que tomó el poder ha insistido en la necesidad de la cooperación trilateral con sus dos mayores socios, sus socios más próximos en todo el continente asiático, que son Japón y Corea. Lo vimos recientemente con la reunión trilateral a tres bandas que tuvo lugar en Camp David, en la cual los tres países llegaron a un acuerdo que va muchísimo más allá de lo que son temas militares. Se habla de tecnología, se habla de educación, se habla de seguridad económica, se habla de muchísimos temas en los cuales van a cooperar, piensan cooperar a nivel trilateral. Hemos visto justo esta mañana cómo se ha anunciado que se ha establecido una línea de contacto directa entre los tres líderes en caso de que alguno se sienta amenazado, ¿no? por China, por Corea del Norte o incluso por cualquier otro tema de nivel
a nivel internacional, pues pueden activar esta línea de comunicación a 3 bandas. Así que vemos que se están tomando pasos para que los 3 países puedan aumentar su cooperación, estrechar sus lazos, pasos que, como he dicho anteriormente, están tomando los dos, pero también los está tomando a raíz de yo no le llamaría el liderazgo, porque creo que no hay ninguno de los 3 liderando, pero sí que es cierto, de la mano de la administración de Biden. Así que vemos esta confluencia de factores que está teniendo lugar, que está llevando a que haya una cooperación entre esos países a nivel doméstico y a nivel internacional. Ahora, la gran pregunta que tenemos es si este proceso es sostenible. Porque se está hablando mucho que a lo mejor son los líderes, Biden en Estados Unidos, Yoon en Corea del Sur, Kishida en Japón, los que han llevado a este proceso de cooperación entre los 3. ¿Y qué pasará si, por ejemplo, el año que viene Biden pierde las elecciones, o incluso el año que viene, pero si gana las elecciones, pues en 5 años habrá otro presidente en la Casa Blanca? ¿Qué pasará una vez que Yoon deje el poder? Porque como sabemos, en Corea del Sur los presidentes solo no pueden tener un segundo mandato, ¿verdad? Solo pueden tener un mandato de 5 años como presidentes. Y, por supuesto, en Japón, como todos sabemos, pues los primeros ministros cambian con bastante asiduidad, ¿no? Todo hace indicar que Kishida, si al final de elecciones el año que viene en Japón, pues va a continuar en el poder, pero eso no quiere decir que en los años, pues Kishida a lo mejor tenga que cambiar, tenga que ser sustituido por otro primer ministro japonés. También tenemos, lo comentado anteriormente, el hecho de que tenemos elecciones en Corea del Sur, la primavera del año que viene, elecciones al Parlamento, elecciones legislativas. Creo que es muy difícil que el partido de Yoon alcance una mayoría, ahora mismo está en minoría. De hecho, se puede decir en minoría absoluta, porque la oposición tiene una mayoría absoluta, y parece muy difícil que esta acción se pueda revertir, ¿no? Entonces, pues hay estos factores que en democracias pues, hay que tener en cuenta. Bajo mi punto de vista, hay 3 razones por las cuales estamos ante un proceso que puede ser sostenible en el tiempo. La primera razón es que hay que decir que los factores externos que he comentado anteriormente no tienen visos de cambiar a corto plazo. La amenaza que tanto Corea como Japón sienten por parte de la China de Xi Jinping, desde mi punto de vista, va a continuar, a no ser que haya un giro de 180 grados en la política china hacia sus vecinos. Esto se ve muy palpable cuando uno visita Japón o visita Corea, y por supuesto también hay bastantes estudios, bastantes encuestas que están realizando los 2 países, en los cuales se muestra que alrededor del 80% de la población de los 2 países tiene una opinión negativa hacia China, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta en democracias, ¿verdad? Otros factores que difieren también a corto plazo, pues la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Incluso si la invasión terminase mañana, todavía estaría en la memoria de los mandatarios de Seúl y de Tokio, el hecho de que ha habido esta invasión, con lo cual puede que en el futuro pues, China decidiese realizar lo mismo con Taiwán. Yo no quiero decir con esto que vaya a suceder, pero es algo que a lo mejor antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues es algo que es ciertamente en la región, incluso en Taiwán. La verdad, se pensaba que era algo que no iba a suceder, que era impensable, ¿no? Que China no iba a llegar a ese extremo, pero una vez que Rusia ha invadido Ucrania, pues no se puede decir que eso no va a suceder tampoco en Asia Oriental. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El tercer factor es que en Estados Unidos sí que es cierto que ahora que Estados Unidos ve como China un enemigo a largo plazo, sí que es cierto que parece que en el Congreso y los 2 partidos principales del país parece que hay un consenso que esta cooperación a 3 bandas le beneficia a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si vemos otras estructuras minilaterales en la región, por ejemplo, el Quad es algo que lo lanzó la anterior administración, lo lanzó la administración Trump, ya ha continuado con Biden, algo que no debemos olvidar. Tenemos AUKUS también con Australia y Reino Unido, es algo que es cierto que ha lanzado la administración
Biden, pero hemos visto políticos del Partido Republicano que se han mostrado favorables a la continuación de esta estructura. Yo creo que será algo parecido con lo que es esta cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Es decir, que hay ciertos factores que nos llevan a pensar que esta cooperación puede continuar a largo plazo. En segundo lugar, si nos centramos en la política doméstica en los dos países, en Corea y Japón, vemos que en Corea del Sur el acercamiento a Japón no es algo que comenzase con Yoon, es algo que fue posible durante la administración de Yoon, pero también vemos que la administración de Moon durante esos 2 últimos años, último año y medio, sobre todo a raíz del deterioro de las relaciones con China, a raíz de la pandemia, y con Corea del Norte, una vez que el proceso de acercamiento entre las dos Coreas pues, se vio que no iba a ningún lado, pues vimos que no de una manera abierta, sino de una manera más soterrada, pues vimos un acercamiento hacia Japón. Y eso lo vimos también una vez que Abe dejó el poder en Japón y con Kishida de manera muy palpable, de hecho, ¿no? Entonces, parece ser que las élites políticas de los dos países, por supuesto las élites económicas, también ven los beneficios de este posible acercamiento, ¿no? en un momento en el que se perciben tensiones en la región. Y también los ejércitos de los dos países pues, han mantenido la cooperación, como digo, a nivel táctico, por ejemplo, a nivel de ejercicio, siempre lo han intentado mantener, incluso cuando a nivel político pues, las relaciones entre los dos países pues tendrían que haber mejorado, ¿no? Estaban en puntos si no muertos y que se habían deteriorado, ¿no? Pero vemos cómo los ejércitos de los dos países continuaron realizando maniobras conjuntas, ejercicios, intercambio de información, etcétera, ¿no? Porque perciben las mismas amenazas, que son las que llevo comentando desde un tiempo, Corea del Norte, China y ahora más recientemente también Rusia. Y el tercer factor, que bajo mi punto de vista hace que este proceso sea más posible que este proceso continúe a largo plazo, es el hecho de que, bajo mi punto de vista, las tensiones por la historia entre los dos países, ¿no? La colonización de Corea por parte de Japón, bajo mi punto de vista, nunca van a desaparecer, pero sí que es cierto que tenemos nuevas generaciones tomando el poder que no tienen una memoria directa, ¿no? De lo que sucedió. Incluso sus padres no tienen esa memoria directa, ¿no? Porque nacieron o crecieron después de la ocupación, y vemos que la gente joven, ¿no? De 20, 30, incluso 40 años en los dos países, que son los que poco a poco van a ir tomando el poder. Como sabemos, en los dos países los líderes suelen ser pues, de mayor edad, 60, 70 años, pero poco a poco estas generaciones empiezan a tomar el poder también a nivel político. Pues sí que es cierto que se están centrando más en el futuro, sin olvidar el pasado. Como acabo de decir, yo no creo que las tensiones por la historia entre los dos países nunca lleguen a desaparecer totalmente, pero sí que es cierto que los dos países se habla del hecho de que estas tensiones, por temas históricos, no deben impedir la cooperación entre los dos países. Y creo que eso es muy importante. El relevo generacional puede llevar a un proceso más sostenible. Cuando doy charlas en Corea del Sur, en Japón, estudiantes del país, pues de los dos países, de manera muy clara, sus socios preferenciales son el uno y el otro, ¿no? Para los surcoreanos es Japón, para los japoneses es Corea del Sur, por supuesto, después de Estados Unidos, ¿no? Pero los dos, ¿no? Los ven como los socios principales. No ven que China pueda jugar este papel, por supuesto, que países del sudeste asiático están un poco lejos, Australia está un poco lejos, también tal vez Taiwán, pero Taiwán, como sabemos, pues ciertas restricciones a su cooperación con los dos países por temas políticos. Así que lo voy a dejar ahí para que Mario ahora pueda estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo, y así poder iniciar el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta magnífica exposición, antecedentes, presente y, bueno, pues Mario, esperamos tus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yasmín y Oriol. Me sumo a vuestros agradecimientos previos por la cooperación también trilateral, ¿no?, que tenemos entre Casa Asia, CIDOB y Elcano en la organización, ¿no?, de este ciclo de seminarios. A ver, yo confieso que estoy muy de acuerdo con las cosas que ha planteado Ramón, pero como sería muy aburrido, ¿no?, si me limitase a decir esto, voy a intentar, ¿no?, sacar algo de punta o plantear, ¿no?, algunas cuestiones, no, pues que puedan generar, ¿no?, un poco de reflexión o de debate, ¿no? Pero insisto, honestamente estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado Ramón. Yo creo que lo primero que creo que sería interesante destacar, ¿no?, a lo mejor darle un poco más de énfasis, es que a lo mejor a muchas de las personas que nos están escuchando les sorprendería saber que este encuentro, ¿no?, en Camp David, ¿no?, hace un par de meses, es la primera vez que los tres máximos líderes de estos países tienen una trilateral. Esto puede ser muy sorprendente. O sea, esto fue un hito histórico. O sea, obviamente, claro, habían coincidido, ¿no?, en muchísimos actos internacionales con otros líderes, ¿no?, pero era la primera vez que tenían, ¿no?, una cumbre exclusiva entre los tres, ¿no? Y esto yo creo que es importante subrayarlo porque, bueno, es algo realmente históricamente muy significativo, ¿no? Ramón ha mencionado, ¿no?, decía, bueno, ninguno de los tres ha tenido liderazgo, ¿no? Pero yo creo que desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no?, Biden ha sido un facilitador, ¿no?, eso no cabe duda, pero yo creo que el hecho diferencial, ¿no?, probablemente más significativo, ¿no?, haya sido el cambio de gobierno en Corea del Sur, ¿no? Porque aunque Ramón planteaba, ¿no?, y completamente cierto, ¿no?, que en los últimos años de Moon Jae-in, ¿no?, él ya intentaba acercarse a Japón, pero claro, él estaba muy lastrado, ¿no?, a ojos de los diplomáticos japoneses, ¿no?, por todas las controversias previas que ha tenido con Japón, ¿no?, por todo el legado, ¿no?, colonial japonés en Corea, ¿no?, todo el tema de las esclavas sexuales, ¿no? Y bueno, en este sentido yo creo que ha sido el presidente Yoon, ¿no?, quien realmente ha marcado, ¿no?, un poco la diferencia, ¿no? Y creo que esto también es importante plantearlo porque, como bien decía Ramón, cada 5 años hay cambio, ¿no?, de presidente en Corea, y aunque es cierto que las generaciones más jóvenes tienen una mentalidad un poquito distinta, pero Ramón, me tendrás que reconocer que hay una brecha grande entre esas generaciones más jóvenes aún de edad, digamos. O sea, van a asumir cada vez puestos de mayor responsabilidad, pero aún les queda. O sea, quiero decir, ¿no?, esto en los próximos 5 años, digamos, no se va a dar, ¿no?, este cambio generacional. Y yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de que haya riesgo, ¿no?, digamos, de que esta cooperación pues pueda tener algunos baches en el futuro. Todo esto Ramón lo sabe de sobra. Yo sé que hablamos de estas cosas continuamente, pero bueno, digo, es por plantear un poco, ¿no?, de controversia. Luego, una cuestión, ¿no?, que creo que también es interesante, a lo mejor poner sobre la mesa, comentabas, ¿no?, estas amenazas externas, lógicamente, ¿no?, China, mencionamos Rusia en Ucrania, Corea del Norte, pero no has mencionado, Ramón, este acercamiento, ¿no?, hace un mes, ¿no?, esta reunión entre Putin y Kim Jong-un, ¿verdad?, que abre ahí un nuevo vector, ¿no?, de cooperación entre Moscú y Pyongyang, ¿no? Ya sabes que se habla, ¿no?, de este posible eje, ¿no?, entre Pyongyang, Moscú, ¿no?, y Pekín. Y bueno, quería plantear también como pregunta, ¿no?, para ti, bueno, pues cómo ves que es posible esa otra cooperación, si puede haber otra digamos, cooperación trilateral, ¿no?, en vez de ser, digamos, Washington, no Tokio, Seúl, ¿no?, pues una cooperación trilateral Moscú, Pekín, Pyongyang, digamos, ¿no?, para contraponer, ¿no? No sé cómo ves ¿qué recorrido le ves, digamos, ¿no?, a este desarrollo y cómo puede influir la relación entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Y luego, también, ¿no?, yo no soy tan, y aquí honestamente no soy tan optimista, como lo que has planteado. Esto no es por controversia, ¿vale? Ahora digamos, sí que esto sí que lo veo de manera un poco realmente más diferente, ¿no? Cuando hablabas de la seguridad económica, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, es un tema, ¿no?, que han planteado, porque comparten, ¿no?, esta preocupación, Corea y Japón, ¿no?, esta preocupación por una excesiva dependencia de China, ¿no? Pero claro, una cosa es la visión geopolítica y otra cosa son los intereses corporativos, ¿no? Porque, claro, en gran parte las empresas coreanas, las empresas japonesas compiten entre sí, ¿no?, por mercados, ¿no? Entonces, claro, que ahí me gustaría, si pienses realmente, ¿no?, a lo mejor desarrollar un poco más, a la hora de llegar a la cooperación práctica, ¿no?, ¿cuánto recorrido real, ¿no?, le va a poder tener esto, teniendo en cuenta, ya digo, ¿no?, pues que son grandes competidores, ¿no?, las empresas japonesas, ¿no?, y coreanas, ¿no?, al final compiten por los mismos mercados, ¿no? Sony 35, yo, si os parece,
termino aquí y luego si el público, si la audiencia no se anima demasiado, tengo más preguntas y más comentarios que hacer si fuera necesario. Muchas gracias, Mario. Pues Ramón, si quieres contestar a las preguntas que ha planteado Mario, muchas gracias. Sí, claro que sí. Voy a empezar por la del eje porque Mario y yo la semana pasada estuvimos hablando de este mismo tema, ¿verdad? En Corea, con dos expertos pues, coreanos, estadounidenses y europeos. Y yo estaba de acuerdo con lo que se planteó durante esa conversación. Yo creo que no se puede hablar de eje. China no está muy entusiasmada con la cooperación entre Corea del Norte y Rusia. Crea más tensiones en la región. Va a llevar un reforzamiento de la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Corea y Japón. Y en el pasado, pues China a veces ha planteado la situación de que, bueno, en realidad estos países simplemente están siguiendo a Estados Unidos, pero ahora mismo siente una amenaza real de la cooperación entre los dos países, igual que la sentimos aquí en Europa, ¿no? Porque Corea del Norte va a ayudar a Rusia, pero Rusia va a ayudar a Corea del Norte. Entonces, hablar de un eje, sí que estoy de acuerdo que es difícil decir que hay un eje que lleva a los tres países a cooperar de manera que se puedan llamar a aliados, ¿no? También es cierto, hay que decirlo, que ahora mismo les interesa cooperar, sobre todo a Rusia y Corea del Norte. Hemos visto que ahora, por ejemplo, Putin, por supuesto, ha ido a China, digamos que ha sido el punto de agradecer a Xi Jinping, sinceramente, pues que China siga, si no apoyando a Rusia, por lo menos no criticando a Rusia, ¿no? Entonces sí que hemos visto que les interesa este tipo de cooperación, pero a largo plazo yo veo muy difícil que esto se convierta en un eje, ¿no? Veo mucho más factible que la cooperación entre Corea del Sur, Japón, Estados Unidos continúe avanzando, la verdad, que entre los otros tres. Respecto a lo de la seguridad económica, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo. Es un tema en el que los gobiernos hablan de cooperación, pero las empresas pues compiten entre ellas totalmente, ¿no? Y sí que es cierto que hay empresas surcoreanas, pues vemos que han suministros, ¿no? Incluye empresas japonesas y viceversa, pero sí que es cierto que hay convenio entre las dos, por ejemplo, a nivel de desarrollo de infraestructura en el sudeste asiático, pues compiten de manera directa o en Oriente Medio o en países como India, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que puede haber cierto tipo de cooperación, pero que estos son empresas privadas, no hay que olvidarlo, ¿no? No son empresas estatales que tienen que tener un beneficio para sobrevivir o porque así se lo piden sus accionistas, ¿no? Entonces, sí creo que puede haber cierto tipo de cooperación y también es verdad que Estados Unidos está presionando para esta cooperación de manera muy abierta. Esto no lo está haciendo Estados Unidos, digamos, de manera soterrada, sino que de manera muy abierta les está pidiendo a las empresas de estos países, junto a las de Taiwán, por ejemplo, que cooperen entre ellas, incluyendo empresas estadounidenses también con el cuarto vértice, digamos, esta cooperación. Hemos visto que esta cooperación a nivel empresarial pues, está avanzando muy lentamente, no se está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, una empresa como TMSC pues, compite directamente con Samsung en lo que son los semiconductores y muy difícil que puedan cooperar entre los dos. Japón en este campo de los semiconductores pues, que llegar a poder competir con los dos. Si nos centramos en la inteligencia artificial, baterías eléctricas, supercomputadoras, por ejemplo, pues hay competición entre Corea y Japón y otros países de la región también, ¿no? Lo que sí que veo es que puede haber cooperación en el sentido de que, por ejemplo, cuando se trata la búsqueda de otras fuentes de materias primas, sí que estamos viendo conversaciones entre distintas empresas, que incluyen también empresas europeas, estadounidenses, ¿no? De llegar a acuerdos con países como Canadá, Chile, Australia, Indonesia, ¿no? Malasia hasta cierto punto también para diversificar, ¿no? Y aquí sí que vemos que está intentando hasta cierto punto utilizar su poderío económico, ¿verdad? Que es mayor si son varios países los que se unen que si es solo uno, ¿no? Entonces eso sí que vemos que hay cierto interés. Pero sí hay ciertos límites, estoy de acuerdo. Y por eso creo que he comentado anteriormente, ¿no? Que desde un punto de vista la cooperación en temas de seguridad y políticos avanzaba a pasos más agigantados. Y por último,
otro tema que ha planteado Mario, el reloj nacional, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto no es España, no es Europa, ¿verdad? No va a haber un presidente de 40 años ni de 50 y si me apuras 60, así, ¿no? Pero sí que es cierto que yo lo que veo es que estas nuevas generaciones comienzan a ejercer presión sobre sus líderes, a tener cierta voz, tanto las generaciones que están tomando cierto poder político como empresarial, pero también a nivel de opinión pública, ¿no? Y eso crea restricciones, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur, pues bueno, en Corea del Sur a lo mejor si un presidente más liberal, ¿no? del partido de Moon, pues a lo mejor quiere acercarse a China, pero cuando tienes el 90% de la población, 80-90% de la población que no quiere cooperar con China, hay ciertos límites sobre lo que puedes hacer, ¿no? Si quieres, por ejemplo, ser elegido directamente, ser votado como presidente. Como en todas las democracias, los temas de política exterior no son los más importantes cuando los votantes van a las urnas, pero también hay que decir que en países como Corea del Sur o Japón, China es casi un tema doméstico a día de hoy. Porque es algo que les incumbe directamente a nivel de competencia económica, a nivel de seguridad, como he comentado anteriormente, o la cooperación que China, por ejemplo, pueda tener con Corea del Norte, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Y de momento lo voy a dejar ahí porque veo que empieza a haber preguntas, ¿no? Ahí en el chat, así que luego podemos seguir contestando estas preguntas o otras preguntas que hay en el chat. Muchas gracias, Ramón. Mario, no sé si quieres aprovechar para hacer las preguntas que querías o doy paso a las preguntas que plantea Clara Felipe. Sí, yo creo que es mejor porque ¿Sí? ya que la gente se toma la molestia de escucharnos, que tenga voz, ¿no? Y luego sin tiempo ya planteamos cosas. Muy bien. Pues nada, Clara Felipe plantea la pregunta: en el marco de la cooperación trilateral y la sensación de amenaza de China, ¿podría plantearse de nuevo la posibilidad de reformar el artículo 9 de la Constitución japonesa o creen que la sensibilidad histórica estaría por delante de las preocupaciones de seguridad? Ramón, Mario. Sí. A mí es una muy buena pregunta. Yo lo veo difícil porque sí que vimos que Abe lo impulsó durante su mandato de manera muy abierta y cuando tenía un control prácticamente total del gobierno, evidentemente, pero también del Parlamento japonés, y no fue capaz de realizar este tipo de reforma. De hecho, no llegó a haber un debate formal, incluso en el Parlamento japonés, porque no es ya que sea un tema tabú, porque, como digo, no es tabú porque Abe lo estaba planteando de manera abierta, pero sí que es cierto que es muy complicado llevar esa reforma. También hay que decir que si vemos la expansión de las actividades del ejército japonés, el incremento del gasto militar en Japón, hasta qué punto es necesario realizar la reforma, ¿no? Porque digamos que la interpretación del artículo ha cambiado. Entonces, yo creo que mi impresión es que en Japón, vemos con Kishida, otros líderes del partido del LDP, ¿no? Del Partido Liberal Democrático Japonés, pues yo creo que se están centrando más en este tipo de acciones que pueden realizar, parece ser, dentro del marco de la Constitución, o por lo menos no se ha llegado a plantear que esto sea inconstitucional, no se ha llevado a las Cortes japonesas, sin la necesidad de meterse en el lío que sería tratar de reformar la Constitución. Llegó un momento en el que, bajo mi punto de vista, incluso Abe desistió, ¿no? Abe dijo, bueno, pues esto no va a suceder, vamos a centrarnos en lo que podemos hacer, que parece ser que es bastante. Gracias, Ramón. No sé, Mario, si quieres añadir algo a... Bueno, solo añadir que, claro, que para reformar la Constitución es un doble proceso. O sea, hace falta 2/3 del apoyo de la Dieta, hace falta también aprobarlo en referéndum, ¿no? Público. O
sea, que es que realmente es una tarea ímproba, ¿no? Bueno, pues es evidente, ¿no?, que se sigue generando rechazo, ¿no?, en la sociedad japonesa. Es un tema simbólico, ¿no?, como decía Ramón, ¿no?, que ha llegado a un punto en que ya es más simbólico que práctico, ¿no? Bueno, y Shinzo Abe, ¿no?, que empeñó muchísimo capital político en esto, ¿no?, no pudo hacerlo. Pues en principio Kishida, ¿no?, que es un político menos comprometido, ¿no?, en este sentido, pues no parece que vaya a estar por la labor. Ahora, lógicamente, si la pregunta es, como decía, ¿no?, ¿en el futuro es posible? Hombre, pues todo es posible, digamos, ¿no? Pero desde luego no parece que vaya a ser una prioridad en el corto plazo. Gracias, Mario. Ramón, comentabas que había cambiado la interpretación. ¿Podrías explicar brevemente en qué ha cambiado la interpretación del artículo? Sí, bueno, la cooperación entre, llamémoslo ejército, ¿verdad? No es el nombre oficial, pero llamémoslo ejército japonés y otros ejércitos, no solo el estadounidense, más allá, evidentemente, de las aguas territoriales japonesas, en asuntos que no se pueden considerar de defensa del país o interpretación de defensa del país que se le da, pues el hecho de que vaya en contra del derecho internacional, por ejemplo, ¿verdad? Es una interpretación bastante laxa, digamos, ¿no? Que en el pasado ni siquiera se planteaba, ¿no? Las tropas japonesas básicamente tenían que defender el país si el país era atacado. A día de hoy esto no es así. Si se ataca el derecho internacional, si se ataca a los socios japoneses, pues el ejército japonés puede cooperar con otros, lo estamos viendo, realizando maniobras conjuntas con Estados Unidos y con Corea del Sur a nivel trilateral. También lo estamos viendo con otros países como India, como Australia, con países del sudeste asiático, maniobras conjuntas, por ejemplo, el desarrollo de un caza junto al Reino Unido e Italia. En el pasado hubiera sido más difícil, digamos, Japón cooperar con estos dos países en el desarrollo de un caza. Y ahora mismo, pues Japón hasta cierto punto está liderando este proceso. Lo planteó el gobierno japonés, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a decir, ¿verdad?, que la interpretación ha cambiado de manera sustancial. Muchas gracias, Ramón. Veo aquí una pregunta bastante buena de Ángel Gallego Marcos. ¿No la veo? ¿Cómo valoran la llamada a la diplomacia pragmática con China del Partido Demócrata de Corea y su crítica al empeoramiento de las relaciones con China del actual gobierno? Sí, esta pregunta también es bastante interesante. A ver, los dos partidos están jugando a la política doméstica. De aquí a las elecciones de primaria del año que viene se van a criticar uno al otro. Entonces, lo que haga el gobierno lo va a criticar el Partido Demócrata y viceversa, ¿no? Cualquier escándalo del Partido Demócrata lo va a criticar el gobierno, porque es así como funciona el país. La llamada a la diplomacia pragmática, hasta cierto punto, no es algo nuevo en Corea del Sur, no es algo que se haya planteado el Partido Conservador. De hecho, hay voces dentro del Partido Conservador que también no han criticado al presidente Yoon, pero han indicado que no se puede tener la relación con China que pueden tener otros países en los que no hay diálogo con el vecino de Corea del Sur, que va siendo un vecino, como dicen en Corea, miles de años y va a seguir siendo un vecino miles de años, ¿no? Hay que hablar con China, ¿no? Yo te digo, como digo, por decir, incluso dentro del gobierno de Yoon ha habido voces, y de su partido no ha habido voces del Partido Conservador que han indicado que hay que hablar con China, que no es nada excepcional, lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está dialogando con China, Japón está dialogando con China, todos los países quieren dialogar con China. No hemos visto 3 o 4, 5 creo que son ya, ¿no?, presidentes, primeros ministros europeos yendo a China, incluyendo el nuestro, ¿verdad?, el presidente Sánchez yendo a China a hablar con Xi Jinping. Entonces, lo que se está hablando en Corea del Sur, ¿no?, que lo que no puede ser es que no haya diálogo con China. Dicho esto, como acabo de indicar, el empeoramiento de las relaciones entre China y Corea del Sur comenzó durante la pandemia del COVID, y de hecho fue el gobierno anterior, cabe recordarlo, que por primera vez, tras la reunión que Moon tuvo con Biden en el año 2021,
por primera vez mencionó que una amenaza en el estrecho de Taiwán era una amenaza al orden internacional. Esto no fue el actual gobierno, fue el anterior gobierno, ¿no? Y luego cuando el actual gobierno llegó al poder, ¿no? En el año 2022, cuando Jun y Biden se reunieron, básicamente copiaron esta frase, ¿no? Por eso vengo a decir que, por una parte, tenemos la política interna surcoreana y el partido opositor, el Partido Demócrata, va a criticar lo que haga el gobierno, por lo menos estas elecciones del año que viene, pero luego hay que ver sus acciones, y sus acciones son distintas, llevan siendo distintas. Ya comenzó con Moon, como he dicho anteriormente, y ha continuado con Jun. Y hay que decir que lo que plantea este asistente al evento, ¿no? El hecho de que esto pueda poner en peligro la seguridad nacional de Corea del Sur, ha habido un cambio bastante importante en la manera en que Corea del Sur trata a China. Hasta el año 2019-2020 continuaba la relación de una manera bastante diferencial, digamos, muchos casos lo han dicho así, pero en el 2020, y de hecho esto fue la administración de Kang Kyung-ha cuando estaba en el poder, fue la primera que de manera abierta dijo que la relación entre China y Corea del Sur no es de dependencia de Corea hacia China, sino es de interdependencia. Es asimétrica, por supuesto, porque China es la economía más grande, es un país que a nivel de seguridad, a nivel político, pues es una de las mayores potencias a nivel mundial, de eso no cabe duda, pero que Corea del Sur tiene sus cartas a jugar con China, y eso evidentemente ha continuado con Jun. El cambio que yo veo es que Jun, el presidente, su ministro de Exteriores, Park Chin, por ejemplo, que el viernes pasado tuve la oportunidad de reunirme con él ahí en Corea, ¿no? Pues lo dicen esto de manera muy abierta, que Corea del Sur no depende de China y Corea del Sur no debe no criticar a China en temas como derechos humanos, ¿no? Y ante el gobierno a lo mejor lo decía de manera más soterrada o no llegaba a decirlo de manera abiertamente, pero sinceramente no creo que haya tanta diferencia cuando nos centramos en sus acciones, cuando vamos más allá de las palabras que por temas políticos puedan, el intercambio de palabras, ¿no? que pueda haber entre los dos partidos. Gracias, Ramón. Tenemos otra pregunta de Ángel Masía. Le gustaría saber si, en su opinión, ese acercamiento se debe a un intento real de acercamiento o, por el contrario, no es más que una suerte de imposición de Estados Unidos, dada la escalada entre estos y China. La pregunta también se explica por la baja popularidad de Jun en Corea y que se debe en gran parte a ese presunto acercamiento y a sus declaraciones sobre, entre comillas, el olvido del pasado y que encontraron una fuerte respuesta. Y, por supuesto, sin perder de vista lo sostenido por Mario sobre esa rivalidad latente que existe en Asia y en el resto de países del sudeste asiático para hacerse con lo que serían, y entre comillas otra vez, los despojos del león. Sí, puedo comenzar con lo de la imposición de Estados Unidos. No lo creo, sinceramente. No creo que sea una imposición de Estados Unidos. Corea del Sur y, por supuesto, Japón consideran que la alianza con Estados Unidos es fundamental, evidentemente, para su política exterior, pero los temas que he comentado anteriormente, la amenaza que sienten por parte de China, la invasión rusa de Ucrania, insisto en ello porque tanto en Corea del Sur como en Japón ha sido un shock esta invasión. No nos olvidemos que Abe, por ejemplo, cuando estaba en el poder, uno de los pilares fundamentales de su política exterior era un acercamiento a Rusia. No funcionó, de hecho en Japón se dice que fracasó, ¿no? Pero era un pilar fundamental, y ver que este acercamiento no llegó a ninguna parte y al contrario, que Rusia ahora está invadiendo otro país, pues ha sido un shock en Japón incluso mayor que el que puede haber sido en Corea del Sur. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y de hecho, Jun, desde la campaña electoral, él dejó muy claro que él quería este acercamiento con Japón, cuando no sabía si iba a ganar o no. Durante la transición política, de hecho, su consejero de Seguridad Nacional, ¿no? Kim Song-han, él fue mi supervisor cuando estuve en Corea durante mi doctorado. Él siempre, desde el año 2011, cuando sirvió en el gobierno por primera vez, él siempre ha tenido muy claro que Corea del Sur tiene que mejorar sus relaciones con Japón, ¿no? Y de hecho es considerado el principal impulsor de
de este acercamiento. Mario lo conoce también. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que hay este impulso doméstico y que hay la amenaza que comenté anteriormente. Y reitero de nuevo Corea del Norte. Corea del Norte hoy es una amenaza que los dos países la sienten de manera directa. Por ejemplo, en Corea del Sur se plantea qué sucede si China decide invadir Taiwán. Pues Corea del Norte podría aprovecharse, ¿no? Porque las tropas estadounidenses se van a centrar en apoyar a Taiwán, podría aprovechar no para invadir Corea del Sur, pero a lo mejor para lanzar unos misiles, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor Estados Unidos no quiere escalar si hay este lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur, ¿verdad? Porque se está centrando en Taiwán. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y aún diría más, una de las razones del acercamiento que comenté anteriormente entre los dos países es el gobierno de Trump y, de hecho, Corea del Sur y Japón. Una de las razones por las cuales quieren reforzar esta cooperación trilateral antes de las elecciones del año que viene es porque si gana Trump, ellos quieren ir a Estados Unidos el día siguiente y decir, oye, que tenemos este acuerdo, esto funciona muy bien, tenemos estas reuniones, no lo eches a perder, o sea, incluso al revés, ¿no? Y la segunda parte sobre, a ver, la popularidad de Yoon sí que es cierto, es muy baja, 35%, pero sinceramente tiene muy poquito que ver con Japón. Es un tema que si le preguntan a la opinión pública surcoreana ¿qué te parece el con Japón? Pues sí, te responden la pregunta, pero cuando les preguntan por qué Yoon no es popular, pues te tratan temas como, por ejemplo, lo que muchos consideran su política antifeminista, temas económicos, ¿no? Mucha gente piensa que por ejemplo, cuando planteó incrementar el número de horas semanales a trabajar, ¿verdad? Pues les pareció que era una visión de la economía surcoreana en los años 60, 70 del siglo pasado, ¿verdad? Entonces hay muchos surcoreanos que es más por temas sociales y económicos y no hay ninguna encuesta que nos lleve a indicar que la opinión surcoreana tenga una buena o mala impresión sobre Yoon por sus relaciones con Japón. Y igual con el presidente anterior, por cierto, con el presidente anterior hubo muchos problemas con Japón y no había nada que nos llevase a pensar que la popularidad de Moon estaba en torno al 50%, pues el 50% que estaba opuesto a Moon fuera por temas relacionados con Japón. La verdad, realmente no funciona así. Muchas gracias, Ramón. No sé si Mario quieres añadir algo a las palabras de Ramón. Bueno, tal vez dos cuestiones muy rápidas, ¿no? La primera para apuntalar una de las ideas que ha puesto Ramón sobre la mesa, ¿no? Y es que en términos prácticos de la política de Corea del Sur hacia China hay más continuidad, ¿no? Entre Moon y Yoon de lo que puede parecer a simple vista, ¿no? Y creo que un ejemplo claro fue el despliegue del TAD, ¿no? Que aunque fue una decisión, ¿no? de la presidenta Park, pero realmente, como todos sabéis, ¿no? China presionó muchísimo, ¿no? Y con sanciones económicas ya durante el mandato, ¿no? También de Moon Jae-in, ¿no? Y él, bueno, pues siguió adelante, ¿no? Y efectivamente se desplegó este sistema, ¿no? en Corea. Luego yo creo que hay un punto que tal vez creo que a lo mejor sería conveniente subrayar un poco más, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con esta idea de Ramón, y es que los factores externos han sido clave, ¿no? Y la visión de China es muy negativa, bien. Todo eso completamente de acuerdo. Pero claro, precisamente por eso, y luego también, ¿no? El papel de Estados Unidos, no solo en positivo, sino también en negativo, ¿no? Para prever un eventual, digamos, ¿no? Salida o reducción, ¿no? del compromiso de Estados Unidos con la defensa de estos países, ¿no? Pero bueno, hay otro tema y creo que hay que volver un poquito a él, ¿no? Y al final son las percepciones bilaterales. O sea, es decir, yo vuelvo a lo mismo que no dudo, ¿no? Los jóvenes de ambos países, pero también tenemos datos de encuesta, ¿no? El Yomiuri Shimbun, ¿no? Y el Hankook Ilbo, ¿no? Ellos, estos periódicos, ¿no? Cada año, ¿no? Preguntan a la opinión pública de ambos países por las percepciones mutuas, y claro, es que recuerdo este año, o sea, no recuerdo exactamente los datos, pero sí recuerdo el titular, ¿no? Que era como el mejor momento, ¿no? En la relación bilateral, y veían los porcentajes y es que era muy triste, o sea, es decir, el mejor momento era que el 40% tenía confianza en el otro, ¿no? O sea, es decir, o sea, que sigan siendo mayoritarios incluso en una situación de desconfianza. O sea, que efectivamente, ¿no? La tendencia es positiva, pero que a estos países parece que a veces, ¿no? Les une más, ¿no? Lo que les separa de otros países, ¿no? que propiamente la relación entre ellos, ¿no? Yo creo que esto es importante, bueno, pues explicitarlo a lo mejor tal vez un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Bueno, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí porque son las 7 en punto, así que se han quedado algunas preguntas en el chat
pero lo tenemos que dejar aquí. Yo aprovecho para daros las gracias otra vez, Ramón, Mario, Uriol, el CIDOB, al Real Instituto Elcano, y aprovecho para anunciar los próximos webinars que tendrán. El próximo será el 21 de noviembre, martes, a cargo del embajador en misión especial para el Indo-Pacífico y director del Centro Casa Asia Madrid, Emilio de Miguel. Y el título es Miradas europeas al Indo-Pacífico en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. Y el tercero y último, el 12 de diciembre, también a las 6, también online, y irá sobre los relatos y realidades de la presencia china en América Latina, e irá a cargo de José Pablo Martínez Romera, que es ayudante de investigación en el Real Instituto Elcano, y que moderará también Inés Arco, ¿verdad?, de investigadora del CIDOB. Así que, sin más, muchas gracias, ha sido un placer. Agradecer también a todas las personas que han asistido hoy y os animamos, que si no lo habéis hecho todavía, a asistir a los próximos webinars. Muchas gracias. Buenas tardes.